Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a la segunda parte del estudio sobre la iglesia de Pérgamo. En el video anterior hablamos sobre el trono de Satanás. Y si no lo has visto, te voy a dejar el enlace porque es muy importante que lo veas antes de continuar con este video. Lo primero que vimos es que la traducción que tenemos no es la más acertada. Así que de nuevo, les pido que tengan su Biblia en mano mientras leo la traducción más literal basándonos directamente en el griego. Y quedaría algo así. He sabido dónde estás habitando, dónde está el trono de Satanás, y estás aferrándote a mi nombre, y no negaste tu confianza en mí en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto cerca de ustedes donde habita Satanás. Pero estoy teniendo contra ti pocas cosas, que estás teniendo allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a hacer tropezar a los hijos de Israel, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo fornicación a la vista de ellos. De la misma manera, retienes también a los que abrazan la enseñanza de los nicolaítas. Cambian de manera de pensar, pero si no, vengo a ti rápidamente y pelearán ustedes mismos con la espada de mi boca. El versículo 17 en realidad quedaría de la misma forma en que ya lo tenemos traducido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que comenzando con la explicación, yo creo que todos hemos querido saber quién era Antipas. Sin embargo, nos vamos a conformar con saber que era un testigo fiel, lo suficiente para que Yeshua lo mencione aquí. En la traducción Reina Valera 1960, encontramos la frase: no has negado mi fe ni en los días en que mi testigo Antipas fue muerto. Pero en la traducción literal la palabra ni no existe. Así que más bien se refiere a que en el momento en que esto sucedió, ellos no negaron la fe, no dejaron de confiar en, pero no sabemos si más adelante continuaron teniendo la misma fidelidad. A pesar de estar donde mora Satanás, Yeshua solo tiene unas pocas cosas en su contra, que tiene a los de la doctrina de Balaam y a los que retienen la enseñanza de los nicolaítas. Y en este video vamos a ver cuál es la doctrina de Balaam. Bilam o Balaam, como lo tenemos en nuestras traducciones, no solo era codicioso, sino que odiaba al pueblo de Israel. Porque resulta que Bilam o Balaam era nieto de Labán, el padre de Lea y de Raquel. Si recuerdan, está escrito que sus hijos veían con malos ojos a Jacob porque a su parecer Jacob había robado a Labán. Esto lo encontramos en Génesis 31. Bilam era consejero de Faraón y fue precisamente él quien le aconsejó matar a los hijos de Israel y arrojarlos al río. Esto lo podemos encontrar en el libro de Yacer y en el Midrash. Según el judaísmo, Bilam era padre de los 2 hechiceros que estaban en el palacio con Faraón, Janes y Jambres, aunque supuestamente ellos se convirtieron y abandonaron Egipto. Se unieron a los israelitas en el Éxodo y murieron durante el trayecto, probablemente en el Mar Rojo o en la destrucción del becerro de oro o en la rebelión de Coré. Así que ya vemos más puntos por los cuales Bilam o Balaam odiaba al pueblo de Israel. Es muy extenso lo que podemos estudiar acerca de Bilam, pero para no extendernos, vamos a centrarnos en lo que Yeshua está señalando aquí. Esta iglesia tiene a quienes retienen y se aferran a la doctrina de Bilam, que además de odiar al pueblo de Israel, al ver que no podía maldecir al pueblo,
porque Dios no se lo permitió, buscó la manera de hacerlos caer. Así que le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo para que de esa manera fuera Dios mismo quien se enojara contra ellos y poderlos destruir de esa forma. Bilam continuó con su intento de maldecir al pueblo de Israel, ofreciendo a Balac un consejo: utilizar a las mujeres de Moab para seducir a los hombres y llevarlos hacia la idolatría. Ahora, escuchen el ídolo que Bilam utilizó para seducir al pueblo. Este ídolo se llamaba Peor y tiene un modo de adoración bastante extraño, que es por medio de la defecación. Bastante raro y asqueroso, pero porque el pueblo podía caer en algo así. Y escucha esto porque estoy casi segura que nunca lo habías escuchado antes. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no defecaban. ¿What? ¿Cómo es posible? Bueno, si recuerdan, era Dios quien les daba el alimento, maná que descendía desde el cielo y agua que Él mismo les daba. Esto era absorbido por completo, sin generar ningún desperdicio. Esta era la misma manera en que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, donde la corrupción no existía, y la corrupción incluye la putrefacción. Leemos en el Éxodo que Dios estaba con el pueblo, que lo seguía como una columna de fuego y de nube. Así que su presencia era muy fuerte ahí, lo que impedía la corrupción. Balaam detectó que al parecer el pueblo estaba cansado de esta perfección, de este jardín del Edén. Ya no querían ser más perfectos, querían ser personas normales, comer y defecar. Así que Bilam sabía exactamente cómo tentarlos. Les presentó la opción de come, bebe y defeca. Y no solo eso, sino que les vendió la idea en la forma de una religión, una adoración que niega la espiritualidad y celebra lo físico. Propuso que los israelitas podían bajar de la montaña y ser como los demás. Esto es muy importante entenderlo porque esta idolatría desprecia el ser diferente. Y mira, esto que te voy a contar es algo que me pasó hace años. Recuerdo hace muchos años que alguien en la iglesia donde yo asistía me dijo: no podemos vivir como Ned Flanders. Este personaje de Los Simpson, ¿recuerdan? Y esto me lo dijo en tono de burla a mi obediencia a Dios. En otra ocasión, muchos años después, a mí me pasaban infinidad de cosas, esguinces, enfermedades raras, estaba exiliada de mi familia y en mi trabajo había un compañero cristiano que se tomó el tiempo de hablar conmigo y eso fue lo que Dijo, ya sé por qué te pasan tantas cosas. Tienes que llevártela más tranquila, no luches tanto para que no te ataquen tanto. yo de verdad no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: ¿me estás diciendo que yo debo de tener más temor de Satanás que de Dios? ¿Debo de tener miedo de lo que Él me quiera hacer? ¿Dónde está mi confianza en Dios? Pero tristemente este es el pensamiento de la mayoría. Hermanos, no podemos vivir en esa tibieza y rechazar la santidad que Dios nos pide. Esto es lo que Bilam logró. Que no seas diferente. Tú puedes ser igual que todos los demás. No pasa nada. Es como cuando el pueblo de Israel pidió reyes, desechando a Dios. ¿Para qué?
para ser como todos los demás pueblos. Pero Dios no nos llama a ser igual a todos. Nos llama a ser diferentes, apartados para Él. Eso es lo que significa la palabra santo. Somos apartados, somos diferentes. No podemos hablar como todos los demás con insultos, vivir en ansiedad y depresión, que yo sé que te han metido en la cabeza que eso es normal, pero no, no lo es. Si eres un hijo de Dios, la palabra lo que nos dice es que estemos siempre gozosos. Es el primer fruto del Espíritu que se menciona. Gozo, paz, paciencia. Pero ya te hicieron creer que eso es imposible. Mientras Dios te quiere dar una vida en abundancia, y no me refiero a dinero, quiere feliz, con una vida plena. Pero ya te creíste que no se puede, que eso es raro, que no es normal ser feliz todo el tiempo. Así que no quieras ser como todos los demás. No te asimiles. La santidad es literalmente ser apartado, ser diferente. ¿Se acuerdan de Señor, hazme un radical? Pues eso es lo que debemos hacer. No repitas lo que otros dicen y crees 100% en la palabra de Dios. Esto es en lo tocante a la idolatría. Y como pueden ver, la idolatría no solo se refiere a adorar imágenes o figuritas. La idolatría se refiere a creer en cualquier otra cosa por encima de lo que Dios nos ha dicho. También Bilam incitó al pueblo a cometer actos inmorales terribles. Y si quieren leer más sobre esto, lo encuentran en el libro de Yaser. ¿De dónde es este libro? Pues es un libro que deberíamos de tener. Aparece mencionado en las Escrituras, en Josué 10:13 y segunda de Samuel 1:18. En este libro de Yaser está detallado lo siguiente. Así que los moabitas acamparon cerca de los israelitas y sacaron a sus hijas y esposas más bonitas, a las cuales dejaban en las puertas de las tiendas de campañas para que las codiciaran. Así cuando comenzaron a acercarse a ellas, les dijeron el siguiente razonamiento. Nosotros somos todos hermanos. Todos somos descendientes de Lot y los descendientes de Abraham su hermano. ¿Por qué razón no se quedarán con nosotros? ¿Por qué razón no comen pan con nosotros y nuestro sacrificio? Muchos cayeron con estas palabras, y ya que estaban comiendo de lo sacrificado, bebían vino con ellos, y ya que estaban tomados, les acercaban a las mujeres para que hicieran lo que quisieran. De esta manera, la ira de Dios cayó sobre ellos. Dios envió una pestilencia donde 24,000 hombres de Israel murieron. Este relato lo encontramos en el libro de Yaser, capítulo 85, versos del 47 al 63. Llegaron a la cúspide de la idolatría, cometiendo inmoralidad a la vista de todos, como cualquier pueblo pagano. Esta plaga se detuvo gracias a la intervención de Pinjas, gracias a quien el pueblo volvió a la cordura y abandonó esta extraña idolatría. Cuando conocemos este contexto, es más fácil entender lo que Yeshua le dice a la iglesia de Pérgamo. Pero estoy teniendo contra ti pocas cosas que estás teniendo allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a hacer tropezar a los hijos de Israel, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo fornicación a la vista de ellos. En resumen, esta iglesia tiene allí a quienes enseñan, primero, a odiar al pueblo judío. Segundo, a comer lo que Dios no aprueba, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que pueden ser tanto ídolos físicos como espirituales. Ídolos físicos por medio de fiestas, como lo que se hace en un día de muertos. Dios nos prohíbe estrictamente
buscar a los muertos, invocar a los muertos y mucho menos ofrecerles cosas a los muertos. Esta idolatría también viene al desobedecer a Dios en cuanto a las cosas que Él nos ha permitido comer. Y ya sé que se ha enseñado incorrectamente el sueño que Pedro tuvo. Pero hermanos, por favor, hay que leer el pasaje completo y en ningún momento, en ningún lugar dice que Pedro se fue a comer carnitas después de que soñó, sino que entendió que se trataba de ir hacia las personas con las que antes no podía convivir. Esas personas que él consideraba impuras, ahora era a quienes tenía que alcanzar. Para no malinterpretar estos pasajes es necesario conocer a Dios, saber que Él no se contradice y que cuando Él dice algo siempre hay un propósito de bien para nosotros. Y si te das a la tarea de investigar sobre los alimentos que Dios prohíbe, te vas a dar cuenta que son la razón de muchas de las enfermedades que se viven hoy día. Así que además de todo, tenemos evidencia física y científica de esta mentira que se nos ha enseñado. Esta iglesia, además de enseñar a comer lo sacrificado a los ídolos, enseña a cometer fornicación. Y esto puede ser tanto físico como espiritual. Poner a cualquier persona por encima de Dios es idolatría y es considerado por Dios como fornicación. Eso incluye creer ciegamente en lo que un pastor te enseña, incluso si con nuestros propios ojos estamos leyendo lo contrario. Ojo cuando te dicen, sí, aquí dice esto, pero no se refiere a eso literalmente, sino que significa tal, la. No. Te voy a dar un ejemplo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 14. Léelo completo. Yo solo leeré un poco para explicar el punto. Comenzando en el versículo 29, leemos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si otro estuviere sentado, que fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y esto es lo que me enseñaron en una iglesia. Cuando ahí dice profecía, se refiere a quien enseña la palabra. Por ejemplo, el pastor es hoy como si él fuera el profeta, porque está enseñando profecía. Si leen el pasaje completo, se dan cuenta que no es así. Es más, incluso solo leyendo esta porción es más que evidente que esta enseñanza es falsa. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se basan en las doctrinas estipuladas por quienes iniciaron esa iglesia. Así en cada iglesia a la que vas se aferran a una enseñanza y condenan a todas las demás. Dicen basarse en las escrituras negando las mismas escrituras. Por eso les digo, siempre lean por ustedes mismos. Si ven en la Biblia que dice, esto es blanco, y llega alguien y te dice, sí, pero no significa blanco, aguas, porque ese es el deporte favorito de Satanás, torcer las escrituras. Así que analicen bien lo que está escrito y compárenlo con lo que se les ha enseñado. Estudien a profundidad, dedíquenle el tiempo necesario, el tiempo que consideren que vale su propia vida, porque eso es lo que está en juego. Así que no se vale pensar que no hay tiempo. Ahora incluso pueden buscar los libros de la Biblia en audio. Llénense de la palabra de Dios. Bendiciones y nos vemos para la parte 3.